en primera votación. Vamos a analizar el discurso que ha dado Dina Boluarte en esta entrevista a RPP Noticias con Jeffrey Radzinski. Él es director de GFP y además analista político. Señor Radzinski, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Valeria, Omar, un gusto conversar con ustedes. Muy bien, en principio, tratar de entender cuál es la percepción, ¿no?, que se tiene de Dina Boluarte a raíz de esta entrevista que brindó a RPP Noticias, señalando o marcando cierta distancia incluso con los hechos ocurridos en la gestión anterior de Pedro Castillo, ¿no?, y señalando en algún momento también a Betsy Chávez, diciendo que ella debería darle explicaciones al país. En primer lugar, creo que es importante como punto de distinción con lo que vivimos con el expresidente Pedro Castillo, reconocer que la presidenta Boluarte está atendiendo a los medios de comunicación, está atendiendo a los periodistas, a ustedes, y está dando entrevistas. Eso, que debería ser una práctica común en cualquier sistema democrático, no lo tuvimos con el expresidente Castillo. Entonces eso creo que debemos resaltarlo primero. En segundo lugar, yendo ya al contenido de los mensajes, creo que hay algunos apuntes importantes. Ya lo decía Valeria con el tema de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y en general tratando de marcar cierta distancia con varias prácticas que se desarrollaron en el gobierno de Castillo. El asunto y la complejidad para la presidenta Boluarte es que ella no solo era vicepresidenta, ella fue ministra de Estado, salvo 15 días. Las últimas semanas del gobierno tuvo el tino, el criterio oportuno de no respaldar esa absurda cuestión de confianza y apartarse del gabinete. Pero lo cierto es que tuvo un protagonismo importante como ministra de Estado. Entonces, ahí hay una distancia complicada, pero creo que es importante lo que señala, efectivamente. Toca investigar el entorno presidencial y parte del entorno presidencial, el entorno político de presidencia del Consejo de Ministros, y era Betsy Chávez, en ese epílogo nefasto de ese intento de golpe de Estado, y era asesor también, recordemos, Aníbal Torres. Entonces, yo creo que ahí hay un punto importante, sin duda. Ahora, Jeffrey, muy buenas tardes. Ante todo, Omar Mariluz te saluda. En esta entrevista, la presidenta Dina Boluarte vuelve a respaldar, en todo el sentido de la palabra, al premier Alberto Tarba. Incluso revela que era siempre la primera opción antes del ex premier Angulo. Sin embargo, es consciente de la enorme mochila que carga tanto el premier como ya su gobierno, con 27 muertes encima, producto de esta convulsión social. Es decir, esa es una herida muy profunda que no va a quedar así de simple olvidada por gran parte de la ciudadanía. Desde el gobierno, ¿se está asumiendo la real dimensión de lo que ocurrió en el país en la última semana? Es un punto muy relevante el que destaca Omar. Fíjate, lo objetivo es que en estos 17 días de gobierno de Dina Boluarte ya hay 2 gabinetes. La inestabilidad ministerial ha continuado. Tenemos 8 presidentes del Consejo de Ministros en 1 año y medio. Eso es lo objetivo. Y lo cierto es que el actual presidente del Consejo de Ministros recién asumió y era el ministro de Defensa. Y a partir de eso quiero aproximarme a tu apunte y las protestas violentas y estas 27 muertes terribles en el marco de esta violencia. A ver, ahí hay varias lecturas, Omar. Si tú te fijas, en primer lugar, desde el punto de vista de la lectura ciudadana, una de las pocas instituciones que tiene respaldo mayoritario de la ciudadanía son las Fuerzas Armadas, más que las policiales. De hecho, estudio de Ipsos de la semana pasada es de los pocos aprobados. Entonces, en términos generales, la cercanía con las Fuerzas Armadas para una política como Boluarte, que es una política débil, porque no tiene partido, porque no tiene bancada y porque no tiene respaldo popular, 21% de aprobación, tiene incluso menos aprobación de lo que tenía el expresidente Castillo en noviembre, le permite desde el punto de vista político la cercanía con las Fuerzas Armadas. Ahora, a partir de ello,
es importante anotar también los perfiles en el Ministerio de Defensa y en general, digamos, los mensajes que se dan con estos hechos muy violentos. No es casual, Omar, que la principal desaprobación de la presidenta Boluarte esté en el sur, donde se han dado los hechos más violentos. Fíjate, ¿no? Ayacucho, Apurímac, incluso siendo su tierra, el Cusco, Puno. Entonces, hay una lectura ahí de rechazo, incluso previa a las manifestaciones violentas. Ahora, creo que en este momento se han calmado un poco las aguas, pero lamentablemente yo apostaría a que las aguas se van a volver a agitar, y no en el inmediato, digamos, por protestas contra el gobierno, sino porque en algunos meses, en el transcurso del 2023, comienza la campaña electoral. Y la campaña electoral también es un espacio para liderazgos locales y regionales y para la conflictividad social. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso? Es algo que se tiene que discutir ahora, previamente, porque el gobierno tardó mucho en reaccionar. Podemos discutir si fue bueno o malo el estado de emergencia. Yo creo que era necesario, pero tardó. Sí. Tardaron los ministros en ir a las regiones, 5 días. Entonces, ese sentido de urgencia yo creo que no se tuvo, y es el que tiene que tener un gobierno de transición, Omar. Importante lo que acaba de resaltar. Señor Radzinski, le pido por favor que se quede con nosotros. 12:36 de la tarde. Estamos conversando con Jeffrey Radzinski, director del grupo Fides Perú y analista político, sobre las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte que dio en ampliación de noticias aquí en RPP. Valeria, tú dejaste o tenías una pregunta en cierres. Tenía una consulta al señor Radzinski, porque mencionaba usted que va a ser un reto muy grande el que asume Dina Boluarte con ese nuevo gabinete, con nuevos rostros en la presidencia de la PCM, pero ¿cuál debería ser el apoyo, ¿no? ¿En quién debería apoyarse o en quiénes debería apoyarse Dina Boluarte? ¿Cuál debería ser ese muro de concreto? ¿Con quiénes debería establecer esa red, digamos, de conexión, de confiabilidad, o incluso una red de soporte? ¿Hay actores en el Congreso, quizá, de repente en los gobiernos regionales, señor Radzinski? Sí hay actores, Valeria. Definitivamente hay espacios para esas alianzas y esas redes que anotas. Fíjate, este es un gobierno de transición que va a tener 19 meses, pero en la recta final el protagonismo lo va a tener la campaña electoral. Mi sensación es que lo que le toca hacer al gobierno de Dina Boluarte es establecer prioridades muy acotadas. Ella habló esta mañana en radioprogramas de 5 ejes, y hablaba de salud, de educación, de vivienda, de inversión privada, de varios puntos. Me parece bastante amplio y ambicioso para un periodo tan corto. Evidentemente, debe procurar avanzar en todos los sectores. Y de hecho, tiene un gabinete mejor, en mi criterio, de los 5 que tuvo Pedro Castillo. Pero con un periodo tan corto y un espacio de transición y tanta debilidad política, requiere de alianzas para llevar a cabo, para ejecutar 1 o 2 prioridades. Sí tiene un espacio con los gobernadores regionales. ¿Por qué? Porque ellos van a ingresar en 2 semanas, la primera semana de enero. Ajá. Entonces, hay un espacio potencial ahí que no está, digamos, contaminado por una gestión previa o por asuntos, digamos, de autoridades desgastadas en el cargo. Son autoridades nuevas. Ahí hay un espacio. En el lado del Congreso de la República, yo creo que por el momento ella tiene el camino, digamos, allanado. En primer lugar, porque las cosas se conducen, digamos, este adelanto de elecciones en 2024. Recordemos, es un dato relevante, que su primer mensaje manifestó una intención de quedarse a 2026, creo yo, con la clara intención de buscar un guiño, buscar una cercanía con el Congreso de la República. Y al final, digamos, ha habido un consenso para 2024. Entonces, a pesar que no tiene bancada ni partido, en el Congreso yo creo que tiene el relativo respaldo que le permite seguir para adelante.
pero programáticamente lo que necesita es reducir la conflictividad social, no solo en las manifestaciones y la violencia, sino de cara, como les digo, a las operaciones extractivas, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con el corredor minero del sur? ¿Qué va a pasar en general con los gremios que van a comenzar a manifestarse en algunos meses y van a protestar? ¿Cuál va a ser la respuesta política a eso? Sí, y lo sí. tercero, ¿cómo va a conducir digamos, el movimiento social durante la campaña electoral? Yo creo que en eso tiene que enfocarse y tener solo una bandera. Quizá lo de la promoción de la inversión privada, por ejemplo, podría ser, o lo de agua y saneamiento, pero no puede tener 5. Creo que es demasiado. Y Jeffrey, claramente, al menos de lo que hemos visto en estos primeros días, tiene cierto nivel de soporte en el Congreso de la República, pero con las bancadas tiradas al centro y a la derecha. ¿Cómo va a ser la relación con las bancadas de izquierda? Hoy ella declaraba aquí y señalaba que hay un sector de la izquierda, dice textualmente, que al parecer quiere el desgobierno y el anarquismo. Entonces, claro, puede tratar de impulsar algunos proyectos que le permitan ser aprobados con mayoría simple, pero las reformas necesarias van a necesitar el consenso no solo de la centro derecha, también de la izquierda. Sin duda, Omar. Y el ejemplo, digamos, más reciente es precisamente el de adelanto de elecciones. Fíjate, a diferencia de lo que ocurría con Pedro Castillo, donde Lima era su peor plaza, donde tenía menos respaldo ciudadano y de los congresistas limeños, lo que ocurre con Dina Boluarte es al revés. El respaldo mayoritario lo tiene en Lima. Y el discurso de algunos congresistas que se han mostrado más cercanos ahora en muchos casos son limeños también. Hay un correlato ahí. Ajá. Lo segundo es, efectivamente se requieren esos consensos en el Congreso de la República, pero mi sensación es que van a salir de la dinámica y la discusión del propio Congreso, y no tanto por iniciativa del Ejecutivo. Precisamente porque no tiene bancada, no tiene la capacidad, digamos, para tener un bloque de su lado. Yo creo que lo principal ahí son las reformas electorales, políticas de cara al proceso electoral. Carísimo. Y eso va a pasar por la propia dinámica del Congreso, la Comisión de Constitución y los pactos que se puedan hacer ahí. En todo caso, lo que, digamos, le favorece a la presidenta Boluarte es el amplio fraccionamiento en el Congreso. Entonces tampoco es que hayan bloques muy integrados o muy compactos en contra de las posturas que ella manifiesta. Exactamente. Señor Raczynski, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde. Jeffrey Raczynski, director de GFP y analista político, estuvo con nosotros, a quien agradecemos por tratar de analizar esto que es bastante complicado y al reto que asume